Éxodo capítulo número 7, verso 7. Éxodo 7, verso 7. Vamos a continuar con nuestra serie, La Redención de Dios. Y es el tema número 17 de esta serie. El tema de esta noche se titula Como Jehová lo ha mandado. Como Jehová lo ha mandado. Una de las cosas por las cuales muchas veces lo que hacemos no tiene resultados como querríamos es eso. A veces llegamos al mismo resultado, en el sentido de que, por decir, imaginémonos que el resultado ahorita es dar una prédica, una enseñanza, pero hay diferentes maneras o diferentes caminos de llegar ahí. Uno de esos caminos es obviamente estudiar, preparar, estar leyendo la palabra de Dios, la oración es importante. Pero otro punto también es dejar pasar, estudiar lo más mínimo, no tener tiempo para leer la Biblia, para escuchar la voz de Dios a través de otros hermanos. Pero llegamos al mismo punto, la enseñanza. Sin embargo, lo que nos debe preocupar no es hacerlo, sino lo que nos debe preocupar es agradar, que es lo que a veces queda en segundo término. O sea, pensamos que porque lo hicimos, Dios está agradado, pero Dios sí ve cómo lo hicimos. Dios sí ve cómo lo hicimos. O sea, no ve que lo hiciste, sino cómo lo hiciste. Entonces, es importante hacer como Dios lo ha mandado. O sea, a veces lo que Dios manda es muy largo, ¿no? O sea, Dios te va a decir, debes hacer esto y esto y esto, y tú le vas a decir, es que Señor, eso que tú me dices es muy largo, o sea, es una vueltezota, mejor por aquí. Y Dios no quiere tu opinión, ¿ok? Muchas veces de nosotros que Dios nos dice algo y damos nuestra opinión de que sería mejor así, y con Dios no podemos hacer eso. Cuando Dios manda, no es si queremos, no es a ver qué te parece, como en esa película de Éxodo, que bueno, pues le estás dando los mandamientos y él dice, pues si no te parece, no, Dios no es así, por eso es Dios. ¿Okay? Entonces vamos a ver Éxodo 7:7 dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro, dirá, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Los versículos que acabamos de leer, hermanos, son la antesala de lo que viene ahora. En este caso vienen las plagas. Pero Dios tiene un propósito. Ahora, Dios hace milagros y señales son lo mismo. La palabra señal en el hebreo significa una maravilla. Una señal de Dios es algo que está fuera de lo natural. ¿Ok? Fuera de lo natural. Es algo que va por encima de. Esa es una señal. Ahora, ¿qué propósito tienen las señales? Porque vamos a ver en la televisión que hasta la Virgen María se aparece en el árbol, y se aparece en la tortilla, y se aparece en el comal, y no sé qué más. O sea, hay que entender algo, hermanos. La vida cristiana no debe ser centrada en señales o milagros, porque corremos ese riesgo de que Satanás produzca una señal engañosa y nos desvíe. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios haga un milagro? O sea, vamos a ponerlo así, ¿los milagros todavía, Dios hace milagros? Sí. Ahora, no debemos medir los milagros, hermanos,
como, a ver, ¿qué es más sorprendente? Vamos a ver así. ¿Qué es más sorprendente? ¿Que Dios haya abierto el mar? O que, imagínate que tú no tienes dinero y siempre en tu alacena siempre hay que comer. ¿Qué milagro es más grande? ¿Qué milagro es más sorprendente? Ambos son sorprendentes. Ese es el problema. O sea, queremos que haya gente que haga descender fuego del cielo como Elías. Bueno, ¿y qué me dices de aquellos que oran a Dios y resucitan un muerto? ¿Cuál es más sorprendente? Los dos. O sea, pero el punto es este. Cuando Dios hace una señal, es que Dios va a remarcar algo. ¿Ok? Las señales no ocurren porque sí. ¿Ok? O sea, Dios no va a hacer un milagro porque se le ocurrió hacer un milagro y ya. No. Sino que Dios siempre hace una maravilla, un milagro, con una intención. Y debemos siempre saber la intención muy clara de por qué hace eso. ¿Ok? O sea, siempre que tú leas, por ejemplo, en los evangelios, los milagros de Jesús, que hay varios narrados, tienen un propósito. O sea, Jesús hizo millones de milagros. O sea, ve esa mujer, se narra esa mujer que tocó el manto de Jesús y se sanó, pero ¿cuántos no hicieron eso? Yo me imagino que muchos. Si dicen Hechos que nada más ponían sus enfermos con los apóstoles y pasaba la sombra de ellos y se sanaban. Imagínate, con Jesús, pues mucho más. Pero el punto es que muchos de esas señales no se narran porque el Espíritu Santo no quiso narrarlos, primeramente, y segundo, porque todos los milagros que hay en la Biblia tienen un propósito. Debemos encontrar siempre ese propósito. En este caso, la primera señal, que es en este caso la vara de Aarón o la vara que se convierte en serpiente, es para demostrarle a Faraón que Moisés y Aarón estaban siendo respaldados. ¿Ok? O sea, ¿qué finalidad tenía la señal del bastón convertido en serpiente? Tenía la finalidad, porque al principio vemos, llegan Moisés y Aarón y les dicen, deja ir al pueblo. ¿Y qué dice él? Faraón, pues, ¿quién es Jehová para que yo tenga que obedecerle? Pues yo no lo conozco. Yo conozco a los dioses de Egipto, pero a ese tal Jehová yo no lo conozco. Bueno, pues lo vas a conocer. Y entonces, ¿qué pensó Faraón? Que todo ese rollo de dejar salir al pueblo era un rollo porque estaban de ociosos. O sea, se ve que no tienen trabajo, que les voy a dar trabajo. Pero ahora que se presentan otra vez ante Faraón, ahora ya no vienen solamente a decirle, vienen ahora a mostrarle que no es mandato de ellos, es mandato de alguien que está detrás de ellos. Vamos a comenzar analizando el contexto. 7:4 de Éxodo. Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Fíjate bien, ahí viene el propósito de las plagas. El propósito de las plagas, que los egipcios sepan quién es Jehová. Fíjate, ahí está el propósito. O sea, ¿por qué mandó ranas? Bueno, eso ya lo vamos a estudiar más adelante, pero el propósito de todas las plagas que vamos a ir estudiando tienen como propósito que conozcan a Dios y que ahora nosotros indirecto también lo conozcamos. Dice, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová, dice, les mandó. O sea, el respaldo de Dios en Moisés y Aarón y en todos nosotros depende de nuestra obediencia. ¿Ok? El respaldo de Dios en nosotros y Moisés y Aarón depende de nuestra obediencia. Y sabemos que Egipto es símbolo del mundo. Y ¿sabes? Eso va a ocurrir también. O sea, en ese tiempo fue para Egipto, ¿no? Que trajo plagas, que trajo grandes señales, grandes juicios, pero eso otra vez va a venir, pero ahora para todo el mundo. Mira, vamos a ver Apocalipsis 6:12. Apocalipsis 6:12.
Nos dar cuenta aquí que también eso Dios lo hará con el mundo con un propósito. Dice ahí, Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el cielo, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes, fíjate bien lo que decían, y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Gracias. A ver, ¿qué es lo que ahorita más abunda en el mundo? Los ateos, que se dicen que no creen en Dios, y que Dios no existe, que no, pues ellos han decidido que no se van a meter con Dios, ellos no les fastidia la religión, ese tipo de personas. Bueno, ese tipo de personas, cuando vienen esas grandes señales, ¿qué van a decir? Hay que escondernos de Dios. A ver, pregunta, ¿no creías en Dios? En ese momento van a creer. Al ver tantas cosas que van a ocurrir. O sea, ese gran terremoto habla de uno que nunca se ha visto en el mundo. Nunca. O sea, el terremoto del 85 es... Los que lo vivieron, pues es algo miniatura con lo que vendrá. O sea, tanto que ese terremoto será mundial, tanto que hay islas que van a desaparecer. O sea, fíjate nada más lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Por qué hoy el mundo dice es que no hay Dios? Bueno, Dios se va a dar a conocer, pero por juicios ahora, ¿no? Entonces, regresamos a Éxodo. Éxodo 7:6. Éxodo 7:6. Dice ahí: E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era edad de 80 años. ¿Te imaginas un hombre de 80? La pregunta aquí es, ¿por qué menciona la edad? A los judíos les gusta mucho poner la edad cuando se inicia etapa. Y vamos a ponerlo así. Muchos, en un trabajo, la edad es una limitante. ¿O no? Es que eres muy joven. O ya eres muy grande. Pero para Dios no hay límites. Ay, te va a tocar servir a los niños. Ay, no, ya tengo 60. ¿Cómo crees que me va a tocar? O sea, ¿dudas del poder de Dios? Para Dios, hermanos, no hay límites. Y así lo vemos con Moisés, que a pesar de tener 80, muchos pensan, ¿qué pensarías con un hombre de 80? No, pues ya está para comerse su cocol. Ya no sirve, ya. Mejor que se siente y ya. No. Y eso nos dice algo importante, ¿eh? Que los años más importantes de tu vida son cuando sirves a Dios. ¿Qué años son los más recordados de Moisés? Cuando sirvió a Dios. Cuando sirvió a Dios. ¿Cuántos capítulos le dedicaron a la vida en Egipto y a la vida en mucha pompa y en Madián? 3 capítulos de Éxodo. Y todo lo demás, todo lo demás de Números, está dedicado a los 40 años que Moisés sirvió a Dios. O sea, los mejores años o los años más importantes de tu vida son cuando sirves a Dios. O sea, podrás haber sido importante para el mundo, pero eso se va a olvidar un día. O sea, eso ya no se va a recordar. Pero fíjate bien, o sea, de la Biblia son tan recordados porque sirvieron a Dios. Hubo un hombre así, anótalo aquí, yo te lo voy a leer rápidamente. Hubo un hombre que también tenía esta parte de que Dios le daba fuerzas a pesar de su edad. Y su nombre era Caleb. Ahí en Josué 14, versículo, él habla con Josué, que era el líder ahí,
Y le dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. O sea, más o menos Caleb salió de Egipto a los 38, más o menos. Y cuando Dios cuando envían espías a espiar la tierra prometida, él tenía 40. 40. ¿Y 40 del desierto? Tenía 80 cuando entró a conquistar Canaán. Entonces dice ahí, versículo 10, dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, dice, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. 85, dice, estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Mira, 85 y tú tienes 50, ya te estás queriendo ir al hoyo. Imagínate. No, ya estoy viejito, tienes 45. Imagínate, tú tienes 85 y dice, todavía estoy tan fuerte como en aquel día. O sea que para Dios no hay límites, hermanos. O sea, no hay límite de edad para servir a Dios. No hay límite. Porque muchos dicen, me hubiera gustado que Dios me llamara de joven, me encontrara el Señor de joven. Bueno, velo así. Desde que te encontró Dios, esos son tus niños ahora. Todo lo demás estaba en Egipto. Velo así como Moisés. O sea, ¿cuándo empezaste tu cristianismo? A los 80. Bueno, tus 80 son cuando creíste. Y ahora vas a servir a Dios. Ahí son tus mejores años. Que muchos piensan que sus mejores años son los de Egipto. No. Tus mejores años son cuando estás con... ¿No? Pero veamos que por lo que más se recuerda a Moisés es por esos últimos 40 años de ministerio, que por los 80 años de Egipto y de Madián. Así que nunca es tarde para servir a Dios. Ok, entonces continuamos. Éxodo 7:8. Dice ahí, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro o una señal, dirán Aarón, toma tu vara, échala delante de Faraón para que se haga culebra. Contexto histórico de esta parte. En Egipto había una diosa llamada Wadjet, ¿sí? Wadjet. Y era una serpiente, hermanos, era una serpiente con cabeza de mujer y con alas. Se lo puede buscar en el internet y así se llama esa diosa. O sea, era con cuerpo de serpiente. La serpiente en Egipto era con un animal sabio y mágico. Sabio y mágico. Y era considerada esta diosa la protectora del Bajo Egipto. O sea, la serpiente tenía un significado especial en Egipto. Y el significado más especial era poder. Poder. De hecho, la serpiente se ponía en la corona egipcia. Estaba la corona y aquí tenía salido como una cabeza de serpiente, que significaba el poder de Faraón. O sea, por eso se serpiente. Es el contexto cultural que podemos encontrar ahí. Pero fíjate bien, también había otro dios como serpiente llamado Apopis. Apopis. Y se le decía que era el enemigo de los dioses. Apopis. ¿Qué? Y se le atribuía a este dios, Apopis, las fuerzas del caos. Cuando venía una destrucción, cuando venía una sequía a Egipto, se le atribuían a este dios, Apopis, que también tenía forma de serpiente. Entonces,
La serpiente, según el contexto egipcio, porque sabemos que en el contexto de la Biblia, la serpiente simboliza a Satanás. ¿Okay? Él es la serpiente antigua y habla del engaño, habla de la astucia para engañar los sentidos. ¿Okay? Pero en el contexto egipcio, la serpiente habla de poder. ¿Ok? La serpiente habla de poder. Por eso se convirtió en una culebra. ¿Ok? Entonces sigue diciendo Éxodo 7:10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, e se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Bueno, ahora aquí entran en escena los hechiceros. Ahora, cuando hablamos de hechiceros y encantadores o sabios hechiceros, no hablamos de gente como Walter Mercado, aunque va por la misma línea, pero no exactamente ese es el punto. Sino que eran hombres que se dedicaban al estudio de los dioses. ¿Ok? O sea, eran hombres muy estudiosos, muy letrados, dedicados, hermanos, también a la investigación. ¿Ok? Y se les respetaba mucho en Egipto. Se les respetaba mucho en Egipto. Muchos decían que después del faraón estaban ellos. Eran básicamente también gente que aconsejaba al faraón de cómo tomar cierta situación. Faraón, cuando tenía un problema, consultaba con los hechiceros si iba a ganar la guerra. Eran también llamados oráculos. Oráculos. ¿Cómo era esto? Que ellos consultaban a los dioses de encantamientos. Encantamientos en el hebreo significa como la idea de envolver. Haz de cuenta que es como la idea de que hacen tantas cosas pero detrás de bambalinas. ¿Ok? O sea que no, pues vamos a hacer que aparezca esto, ¿no? Y empiezan a echar polvos y empieza a surgir humo y empiezan a hacer esto y empiezan a traer otra cosa y de pronto surge algo. A eso se le llama encantamiento. Bueno, pues parece que hoy en la iglesia esto se ha metido. Porque muchos, y está muy claro y yo lo tengo documentado, que hay muchos que van a ese tipo de eventos donde se hacen milagros y siempre se sana el mismo. Pero tú ves que hacen encantamientos. ¿Cómo encantamientos? No, es que Dios dice que para que se sane tengo que golpearle en la cabeza como un coscorrón. ¿Dónde ves a Jesús haciendo eso? Bueno, es que Jesús también tomó lodo y eso. Bueno, pero hay una gran diferencia. Jesús es Dios. Tú eres. Y el don de hacer milagros no es lo mismo que tú seas Dios. El don de hacer milagros actúa por la voluntad de Dios a través de un hombre, pero tú no puedes hacerlo. Entonces, ¿cómo funciona el don de hacer milagros? Orando por alguien. Que Dios hace algo sobrenatural. En el caso de Jesús, Él es Dios. Pero hoy hay muchos encantadores y sabios dentro de la iglesia que hacen sus menjurjes y no, Dios me está diciendo que ahora te pongas de esta manera, o me está diciendo, por ser, hay unos que dicen, es que Dios me dijo que para que esa mujer se sanara la tenía yo que patear. Y es verídico. O sea, esos parecen más que siervos de Dios, parecen como encantadores. Ahora, pregunta, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué los encantadores pudieron imitar lo que Aarón y Moisés hicieron? ¿Por qué pudieron imitarlo? La respuesta es que Satanás también tiene poder.
¿Ah? A Satanás hay que tenerle respeto. O sea, no estamos aquí, aunque tú seas hijo de Dios, no estás para andar toreando al diablo, ni andar toreando a la gente de allá afuera. Ah, es que Dios me protege. Sí, sí te protege, pero no tentarás a Dios. ¿Ok? Así que cuando muchas cosas, o más que nada, cuando la vida de un creyente está centrada en milagros, en querer ver algo maravilloso, tengamos cuidado porque Satanás puede hacer algo. Satanás puede hacer algo, puede engañar. Él puede hacer, hermanos, que te aparezca tu abuelita. Puede hacerlo, Tanto amabas a tu abuelita, se te aparece. Y te dice, quiero que me hagas una misa, porque no puedo descansar. ¿Quién se le aparece ahí? O sea, hay hechos verídicos que hay gente, aún creyente, que saben la verdad, pero aún así le hablan una foto. O sea, le hablan una foto y le tratan como si fuera una persona que aparece. Y eso, en vez de acercarlos a Dios, ¿qué hace? Los aleja más. ¿Quién produjo eso? Satanás. O sea, Satanás también tiene poder para abrir la puerta, para que oyes cadenas en tu casa, para que te abra el portón, para romper los cristales, para tirar las sillas. Sí tiene ese poder. Sí lo tiene. No, pero es que aquí no puede entrar. No. O sea, Satanás no está supeditado por eso. Si Dios le da permiso, lo hace. La cuestión es que tú tienes que ver el propósito de lo que... O sea, a ver, ¿por qué hace Satanás que se aparezca la Virgen en una tortilla? Porque así los mantiene más engañados. Por eso es peligroso centrar nuestra fe en los milagros, ya que Satanás puede hacer algunos, no para edificar, sino para extraviar. Entonces sigue diciendo, estos hombres hicieron encantamientos, hicieron grandes, o sea, empezaron a hacer pociones, todas las cosas, hicieron un gran espectáculo y de pronto también hicieron que la vara de ellos se volviera culebras también. Pero dice el versículo 12, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. ¿Qué significa que la vara de Aarón devoró las otras? Bueno, sabemos que, recapitulando, serpiente significa poder. Entonces, en este caso es el poder de Dios contra el poder de Faraón. Y son dos. Porque habla en plural. Puede ser dos o más, no lo dice aquí. Hablamos que son más de dos, porque dice devoró las. O sea, habla en plural, quiere decir que es más de dos. Entonces es todo lo que Faraón es contra Dios. ¿Qué iba a pasar? Dios, o el poder de Dios, devoraría el poder aparente de Faraón. Entonces, Satanás es poderoso. No subestimemos, dice la palabra de Dios, no ignoremos sus maquinaciones. Satanás es poderoso. Sin embargo, Dios es todopoderoso. O sea, Satanás tiene límites. Satanás no le puede quitar la vida a alguien. No puede. Él no es dueño de nada. Bueno, entonces, ¿por qué me enteré que un satanista quiso dejar y Satanás lo mató? Bueno, recuerden Romanos 1. Y porque no tuvieron en cuenta a Dios, también Dios los entregó a... O sea, Dios a los hombres, pues obviamente dice Eclesiastés que Dios hizo al hombre recto, pero ellos decidieron volver. Entonces, al momento que el hombre peca, Dios lo abandona. O sea, lo deja que haga lo que quiera, pero al final de ese abandonamiento es la muerte. O sea, no hay nada peor que Dios te abandone, porque te deje hacer lo que tú quieras, porque al final siempre de ese camino es la muerte. Entonces, Dios al abandonarlo le da permiso a Satanás de que
toda su vida. Por esa razón ocurren esas cosas. Es que yo me enteré que la muerte, ¿no? Hizo un pacto con la muerte, un pacto de sangre. Y como no le cumplió, la muerte lo enfermó. Y yo, ¿cómo explicas eso? No, hay varias explicaciones ahí. Pero recordemos que la muerte también es un ángel que será echado al lago de fuego. Aunque es un ángel poderoso. Porque si yo me he enterado de personas que con la muerte y reciben dinero. Reciben dinero. Hacen pacto con la muerte y se encuentran el amor. Que ya sabes que hay varias muertes, la muerte plateada y la roja y la negra, y dependiendo lo que tú quieras, es lo que debes ofrecer y cosas así. O sea, eso sí es verdad, hermanos. Satán tiene el poder para darte cosas terrenales. Sí puede hacer eso, o sea, eso sí es verdad. O sea, Satanás puede hacer que seas famoso de la noche a la mañana. Que tengas nada más grabes una canción y tenga un éxito enorme. Satanás puede hacer que encuentres dinero. Te va a decir, te vas a cierto monte y ahí cavas y vas a encontrar centenarios o vas a encontrar dinero y es verdad, lo encuentras. Pero todo ello lleva una trampa. Engañarte. Aunque tú le digas, oye, pero ¿tiene algún costo? No. ¿Ves lo que dicen siempre los brujos? Oiga, ¿cuánto cuesta porque me quiten ese lazo que me hicieron, ese trabajito que me hicieron ahí en Catemaco? ¿Cuánto me cuesta? Dios me dio este don para ayudar a la gente. Y dice, no, yo no cobro, yo lo que sea su voluntad. Bueno, viene aquí una pregunta. ¿Por qué si eran tan poderosos los magos, por qué no quitaron las plagas en vez de volverlas a repetir? Que vamos a leer que ellos también pudieron hacer que el agua se volviera roja, como sangre. Ellos también pudieron hacer eso. Ellos también pudieron hacer que vinieran ranas. Las dos primeras las pudieron imitar. Las que después vinieron, bueno, si eran tan poderosos, ¿por qué nada más pueden imitar y no las pueden quitar? Te digo, porque el poder de Satanás siempre tiene un límite. Siempre tiene un límite. Entonces sigue diciendo Éxodo 7:13. Mira, aquí vamos a ver lo que produce una señal de Satanás. Dice, y el corazón de Faraón se endureció. Aquí la palabra endurecerse, la palabra hebrea significa volverse obstinado. Significa, fíjate bien, mantener en un lugar. Significa predominar. ¿Qué predomina? La necedad. Entonces, ¿qué hace un milagro engañoso? ¿Qué hace un milagro engañoso? Que no te arrepientas. Que no te arrepientas. Eso es lo que produce. ¿Por qué se endureció Faraón? Porque vieron el poder de Dios a través de Moisés y Aarón. Pero también le dijo, pero mis hechiceros también pudieron hacerlo. O sea, quiere decir que tu Dios no es tan poderoso como tú dices. Y eso ocurre mucho. Tú dices que solamente Dios puede sanar. Pero yo tengo un tío que fue con cierto brujo y él le dijo que tenía piedras. Él no sentía nada, que tenía piedras. Y después fue al médico y efectivamente, a ver cómo explicas eso. Y en vez de que atribuya a Dios, se obstina diciendo que no solamente Dios puede hacerlo. Aguas. Los ancianos de Israel no pidieron señales.
O sea, cuando Moisés vino de Madián y se les presentó a los líderes de Israel, ellos dijeron, no, haznos una señal. No. Pero sin embargo Moisés las hizo y ellos creyeron. O sea, no pidieron la señal, Dios las hizo para que ellos creyeran. Y Faraón pidió una, cuando la vio, no creyó. Entonces, aguas. Entonces tú andas, ay Señor, muéstrame un ángel, quiero ver ángeles como mi hermana que vio un ángel. Se te aparece un ángel, pero tal vez no sea Dios. O sea, hay gente que andan deseando ver ángeles. ¿Sí? Ay Señor, quiero ver tu gloria, quiero ser transportado como Ezequiel al pasado. Ándale. Y Satanás lo puede hacer. Pero es un milagro engañoso. Y hay muchos que por eso se van de la iglesia, porque dicen, es que aquí no hay milagros. Fíjate, entonces, ¿dónde se centran? ¿En qué quieren ver? Y aun si Dios les diera señal, no creerían como Faraón. Entonces tengamos cuidado cuando nos fundamentamos solo en las señales. Tengamos cuidado. Y no en la palabra de Dios. Porque puede ser que nuestro corazón caiga en la dureza por el engaño de Satanás. O sea, que nos obstinemos diciendo, a ver, tú dices que ando en adulterio, pero se me apareció un ángel. A ver, si estuviera mal, ¿por qué se me apareció? Entonces se obstina. Y dice que él no está bien. A pesar de que sabe que tiene un pecado, porque se le apareció. Entonces, regresando a la pregunta original. ¿Por qué los magos eran tan poderosos? ¿Por qué no las plagas y solo las imitaban? Esa era la pregunta. ¿Por qué si los magos o los encantadores eran tan poderosos, por qué no quitaron las plagas? La respuesta es, porque Satanás jamás hará una señal para el bien. Bueno, entonces, ¿por qué el brujo sana a alguien? Eso me parece bueno. Bueno, esa es tu perspectiva. ¿Qué me hermanos? La palabra bendición en el hebreo no es en sí la cosa que tienes, sino lo que produce. Muchos dicen, ay, ya me eché. ¿Esa es la bendición de Dios? No, esa es una cosa. La bendición de Dios es lo que eso va a producir. Ah, ya encontré trabajo. ¿Esa es la bendición de Dios? No, esa es una cosa. Si tú me dices después de trabajo, ya no puedo estudiar la Biblia, ya no puedo orar, ya no puedo ver nada de Dios, ¿fue una bendición? No. No. Porque si ya te alejó de Dios, no fue una bendición. Entonces, la bendición no es la cosa, es lo que produce. Entonces, una bendición que te tenga salud. Bueno, vamos a ver qué fue de tu vida después de. Sí, se sanó, pero para seguir en sus pecados. ¿Fue una bendición? Entendemos eso. Por eso dice Proverbios, la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Por qué? Porque no hablamos de dinero. O sea, las cosas son cosas. Pero si lo que tú tienes, eso te aleja de Dios, no es una bendición. O sea, la bendición no es lo que tienes, la bendición es lo que produce eso que tienes. Entonces dices, bueno, es una bendición que encuentras esposa. La mujer es una cosa, una persona que te encontraste, pero la bendición se va a ver si persistes. ¿En qué? En Cristo. Entonces dices, no, se fue una bendición porque ahora se dedica más a la bendición. Pero si se aleja, si se pierde, ¿fue una bendición? Entonces ahí debemos ver ese tipo de cosas. O sea, ocurre un milagro, que ocurre un milagro de que se sanó milagrosamente. ¿Qué pasó después? No, sí, ya desde que se sanó se dedicó a una bendición de Dios. Pero si no, Satanás también puede sanar, Satanás también.
Y te van a con el conque de que no, este don me lo dio Dios para ayudar a la gente. Bueno, esa es una cortina de humo. Porque ¿qué ocurre después? Pues se sanó por el brujo y se endureció más. ¿Ese no fue Dios? ¿No fue Dios? O sea, ¿vas a decir que Dios va a sanar para que una gente se endurezca más y se obstine más en su pecado? No creo que así sea Dios, no creo que así actúe Dios. En la Biblia no vemos eso. Aquí vemos que cuando los magos actuaron, Faraón se endureció. Así que cuando tú tengas algo y eso es algo te endurece, no creo que haya sido Dios quien te lo haya dado. Bien, entonces esto abre el panorama para las plagas. Voy a enumerar las plagas y voy a decir un panorama de estas plagas a las cuales vamos a estudiar estas semanas que siguen. Primera plaga fue la plaga de la sangre. De la sangre, esa fue la primera plaga que va a venir, ¿no? Los versículos siguientes la nombran. Después vinieron ranas. Después, piojos. Hermanos, ya los estudiosos, los que se meten más ahí, no son en sí piojos como los conocemos. Eran unos mosquitos, en ese tiempo en Egipto, que eran muy molestos. O sea, que te picaban y sangrabas. A eso se refería, eran mosquitos. Imagínate tu casa llena de mosquitos. Luego moscas. Vieron moscas ahora. Luego, la peste del ganado. O sea, se muere todo el ganado. Luego, úlceras. Luego, granizo. Luego, langostas. Vienen langostas ahora. Y la plaga número 9, tinieblas. De la 1 a la 9 son cosas naturales. O sea, la langosta es un animal, tinieblas, bueno, pues cuando se oscurece, granizo, úlceras, son cosas naturales. Por eso vemos que la gente trata de darle una explicación biológica o física. ¿Por qué? Porque son cosas naturales. Pero la número 10, la plaga número 10, que es la muerte de los primogénitos, es como la firma de Dios. O sea, todo eso que pasó antes, yo lo hice. Porque eso es algo sobrenatural. Ahora, dividamos del 1 al 9 de 3 en 3, ¿no? De 3 en 3, o sea, sangre, ranas, mosquitos o piojos, y luego así 3 en 3, 3 en 3, hasta llegar a las 9. Y vamos a decir esto. Primeramente, número 1. Si 3 en 3, las primeras 2 plagas de cada grupo, o sea, lo que fue, por decir, sangre y ranas, fueron anunciadas. O sea, deja ir a mi pueblo, o si no te va a venir esto. No lo voy a dejar ir. No, te viene. Que las primeras 2 plagas, por decir, sangre, ranas, fueron anunciadas. La tercera, que era mosquitos o piojos, esa vino sin anunciar. Y así otra vez. Luego sigue moscas y peste. Esas fueron anunciadas. Se le dijeron, deja ir al pueblo si no te van a ir moscas. No quiero. Órale. Pero la sexta, que fue úlceras, esa no se anunció, esa vino. Entonces, la primera y la segunda son siempre anunciadas. La tercera viene sin aviso. Número 2. Todas las plagas, vamos a ver si tienen su clímax en la última. Es decir, por decir, viene granizo, langostas. O sea, granizo, el granizo era mezclado con fuego, como con truenos. Entonces quema la cosecha. Las langostas se comen lo que resta. Y tinieblas habla de una completa destrucción. O sea, el último clímax de todo.
Es lo más fuerte que va a haber. Por decir, moscas. Las moscas en ese momento, hay unas moscas, hermanos, que cuando se te pegan a la piel empiezan a chupar la sangre. Dicen que eran de ese tipo de moscas en Egipto. Imagínate, moscas, o sea, bueno, blideo con eso. Se muere tu ganado. Genera más. Algo sanitario es lo que es las moscas y el ganado muerto, eso sanitariamente es fatal. Y viene úlceras. O sea, es como una llaga que se explota y se empieza a ver la carne viva y te arde. Ese es el clímax de los 3 primeros grupos. O sea, cada plaga va siendo peor, 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 peor. Número 3. Cada plaga que pasa, eso, es más grave. Y podemos decir, hermanos, que las últimas 3, del 1 al 9, de las últimas 3 que son granizo, langostas y tinieblas, son las más graves de todas las 9. Número 4. Estamos hablando de las plagas, estoy hablando un resumen general de ellas, ¿no? Para después entrar a estudiarlas. Los hechiceros pueden imitar las primeras 2. Los hechiceros pueden imitar las primeras 2. Que los hechiceros pueden imitar las primeras 2, pero después tienen que admitir que es la mano de Dios. ¿Sabes por qué tienen que admitir que es la mano de Dios? Porque los egipcios adoraban la naturaleza. Tenían dioses de todos los colores y sabores, o sea, de todas las formas de animales. Entonces es que los gatos cuidan el otro mundo. Y Anubis tiene cara de perro, que era el que abre la puerta al otro mundo. O sea, de todos los animales tienen. Pues ellos adoraban mucho la naturaleza. Entonces cuando no pueden explicar naturales, ¿qué tienen que decir? Es que es Dios. O sea, no sabemos qué pasa. Número 5. Comenzando en la plaga 4, que es moscas, hay una distinción entre israelitas e egipcios. O sea, los egipcios tenían moscas y los israelitas que estaban en Gosén, mientras había tinieblas los egipcios, los israelitas tenían luz. O sea, había una distinción desde la plaga 4 hasta la 10ª. Y número 6. Las 9 primeras plagas tienen que ver con la naturaleza. Pero la número 10 es la auténtica mano de Dios. Y yo analizando las plagas digo, eso es lo que pasa con la vida del hombre también. Se obstina y le viene algo. Pero dicen, esto lo puedo soportar, pero le viene algo peor. Y se sigue obstinando, más peor. Más, y más, y más, y más. Hasta que a veces pierde la vida. Porque se obstina. Porque a pesar de que ya quedó en la pobreza, langostas, ¿qué sigue diciendo? No, yo puedo. Es decir, a veces a Faraón, y Faraón es el tipo de Satanás, sí, pero también es el tipo del corazón del hombre. Terminamos, Salmo 135, verso 5. Con ese verso vamos a terminar. Salmo 135, verso 5. Y la próxima semana con la primera plaga, la plaga de la sangre. Dice ahí, Salmo 135, verso 5. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Yo sé que Jehová es.
Y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. ¿Cómo lo dice? O sea, la 10ª plaga es la firma de Dios. O sea, yo hice todo lo anterior y aquí está mi nombre, ¿no? Desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. Fíjate, no le achaca que fue Israel quien destruyó a esos reyes, a Gog y Magog, sino fue Dios mismo. O sea, todas esas señales que estamos leyendo, ¿para qué? Que Dios hizo una reputación. Dios hizo una reputación. A Sehón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra a ellos en heredad de Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, generación. O sea, fíjate, todas las proezas que Dios ha hecho siguen ahí. Fíjate, tanto es la proeza de Dios, tanto es la grandeza de Dios, que te hacen películas. O sea, que vamos a poner, si fuera Dios un cineasta, ¿quién como él que hace esas grandes películas? ¿Te imaginas? O sea, es grande, tan grande la reputación de nuestro Dios, que hasta le hacen películas, le hacen cuentos animados. Otra, si tú vas a una librería, ya hasta hay Biblias en anime. Esta es la reputación de Dios, que sacan muchas cosas. Porque Dios se hizo de un nombre por tantas señales que él hizo. Y al final le pone su nombre. Jehová hizo esto. Entonces, hermanos, Egipto dijo, ¿dónde está Dios? Bueno, lo conoció a la mala. Pero ¿sabes? Uno también lo va a hacer. Va a conocer a Dios a la mala. Como con tantos juicios que van a venir. ¿Por qué? Por la dureza de los corazones de los hombres. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.